Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente, bienvenidos a esas personas nuevas que están llegando a estas cápsulas de lo que es tanatología y que hablamos acerca de prepararnos, ¿no? De lo que todo ser humano tiene como meta, ¿no? Que es nuestra propia muerte. Aceptar nuestra propia muerte. Agradezco de antemano a la personita que me escribió por ahí en un mensaje privado, que escuchó la cápsula anterior y que me dijo que si podía hablar más sobre el cuidador. Y por supuesto que lo voy a hacer. Muchísimas gracias, de verdad. Y antes que nada, pues quiero agradecer lo que aprendí yo en el diplomado de tanatología que llevo yo con la maestra Lucero Gárate Hernández, de quien tomo yo esta información. Es lo que yo aprendí, son mis anotaciones de lo que estuve haciendo. Obviamente, pues todas están basadas en la información que ella me estuvo dando. Y ella, a su vez, toma la información de Alma Elizabeth Ruiz Ríos, 2012, Cuidadores, Responsabilidades, Obligaciones, Enfermería, Neurología. Y también toma de Diana E.C. 2018, Calidad de vida de cuidadores primarios de mujeres con cáncer de mama avanzado. Ella toma esa información de ahí y con su experiencia, mucha experiencia que tiene en lo que es la tanatología y en lo que es acompañar a los cuidadores, es que me imparte a mí ese diplomado del cual yo aprendo todo esto que les voy a hablar. Como no es información que extraje de otros lugares, sino que la tomé directamente de ella, quiero hacer esta mención, ¿no? Hay que darle reconocimiento a quien armó todo este aprendizaje que yo fui teniendo y que el día de hoy les voy a ir compartiendo, ¿sí? ¿Quién es el cuidador y cuál es su perfil? Vamos a partir de ahí. Se ha definido como aquella persona que asiste o que cuida a otra que se encuentra discapacitada, con una minusvalía o incapacitada de forma que le dificulte su desarrollo normal o el desarrollo normal de sus actividades o sus relaciones sociales. Ese sería como que lo que hace el cuidador, ¿no? Esta persona que está auxiliando a esa persona. La Real Academia nos dice, textual, así, el cuidador, cuidadora, es quien cuida a una persona. Es una persona muy servicial, cuidadosa, pensativa y medita en sí. Es aquel individuo que dedica la mayor parte del tiempo mayor parte del tiempo medio en número de horas al día al cuidado de dicho enfermo. Textual, Real Academia de la Lengua Española. Hay otro enfoque, que es un enfoque antropológico. Dice que pues es aquella persona que asiste o que cuida a otra persona afectada con cualquier tipo de discapacidad o minusvalía o una incapacidad que le dificulte el impedimento de su desarrollo normal en las actividades de su vida diaria o de sus relaciones sociales. También de un autor, Estudillo, 2018, él dice que son aquellas personas que tienen en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de un enfermo. O sea, prácticamente es quien lo está asistiendo. O sea, es aquel individuo que dedica la mayor parte de su tiempo en número de horas al día al cuidado de un enfermo. A su vez, pues es quien facilita la vida, quien complementa esa falta de autonomía de la persona, obviamente la persona dependiente. Ella le ayuda en sus necesidades o sus tareas diarias. Eso es el cuidador,
o cuidador primario. Existen de dos tipos, los formales e informales. Formal es aquella persona que tiene la formación para asistir a esta persona. Lo que más comúnmente conocemos son las enfermeras, que son estos cuidadores primarios. Hay personas que se dedican a eso y que saben administrar medicamentos y ayudarles y no son enfermeros. Y en la parte de formalidad me refiero a que reciben un salario por hacer esas actividades. Por el otro lado, los informales son estas personas quienes toman la decisión de acompañar al enfermo y en su mayoría pues son las esposas, las hijas, hijos, esposos, los padres, tíos, incluso abuelos o, como decíamos en la cápsula anterior, algún vecino en dado caso de que nuestro enfermo no tenga nadie quien lo cuide. Esos serían los informales. Estadísticas nos hablan de que del 100% de cuidadores que hay, el 83% son mujeres. Y de ese 100%, el 43% son hijas. Las hijas son quienes se encargan más de los padres. El 22% son las esposas. Y hay un número sumamente elevado, que el 7% son nueras. La participación del hombre es la parte restante. Increíble, pero cierto. De todo este 100%, el 60% de cuidadores comparten el domicilio con el enfermo. O sea, una tasa elevadísima. Mientras que el otro 40% pues son cuidadores que tienen sus propios hogares y van al domicilio, cuidan y regresan. A veces van, cuidan y se quedan 1, 2, 3 noches, a veces una semana y regresan al domicilio. O van y cuidan por la mañana y regresan al domicilio. Es el otro 40%. El 80% de ese 100% son remunerados económicamente de una u otra manera. Aunque sean familiares, aunque sea el hermano que está yendo a cuidar, le remuneran económicamente, le hacen algún tipo de aportación que para la despensa en su casa, en la casa de él, no del enfermo, o le hacen un pequeño pago a veces, los propios hermanos, por ejemplo. Sigo tomando yo el ejemplo de mamá o papá que están enfermos y los hijos ya están grandes, le hacen un pequeño pago, pero el otro 20% prácticamente está sin nada, no tiene una remuneración económica. Esas son las cifras. ¿Cuáles cualidades debe de tener el cuidador? Principalmente amabilidad, ser una persona muy amable, tener una calidez para tratar a la persona, una empatía frente a la enfermedad que está sufriendo el paciente, una capacidad de servicio, ¿sí? No que esté por obligación, y pues una comunicación asertiva con el enfermo. Yo en pláticas que he tenido con enfermeras que tenían a su cargo adultos mayores, lograba distinguir que tenían esta comunicación asertiva, que muchas veces el adulto mayor en esta enfermedad terminal no se quería asear, no quería comer, no quería tomar los medicamentos, y estas enfermeras tenían esta facilidad de comunicación que lo convencían de hacerlo. De verdad, sin violencia o sin obligación. Le explicaban el por qué tenía que hacerlo, le explicaban cómo lo iban a hacer y accedían las personas. Podían comunicar asertivamente la situación para que la persona, nuestro enfermo, dijera sí. ¿Qué funciones realizan? Bueno, pues se encargan, si son cuidadores, como ya les mencionaba, informales, mamá, papá, la hermana, la hija que está cuidando, se encarga de actividades, por ejemplo, de la casa, barrer, trapear, tender las camas, todo lo que conlleva hacer la comida, etc., etc.
También se encargan muchas veces del transporte fuera del domicilio, o sea, estar llevando a nuestro enfermo a los servicios de salud que requiere o hacer los trámites que necesite hacer. Por ejemplo, en el adulto mayor, actualmente, si no me equivoco, si no me han cambiado por ahí, sigue existiendo algo llamado el 60 y más. Entonces tienen que hacer una serie de trámites e ir a sacar el dinero. Y pues esta persona se encarga de eso. Se encarga obviamente de la higiene personal del enfermo, de la alimentación adecuada del enfermo. A veces de administrar los bienes, o sea, el dinero que está ingresando al enfermo, ya sea que le den los demás familiares o los apoyos económicos que pueda tener por alguna institución. También le ayuda obviamente al desplazamiento dentro del domicilio. Si la persona todavía se puede parar e ir a bañarse, bueno, pues le ayuda con el desplazamiento, después para cambiarse, etc. Y pues la supervisión de la toma de medicamentos. Ahí también estará muy al pendiente. Son como las funciones que va a ir realizando, o es como el perfil que tiene. ¿Qué necesidades tiene nuestro cuidador? Ya hablábamos que pueden llegar a unos niveles muy altos de estrés y que los cuidadores en algunas ocasiones pueden llegar a violentar a sus enfermos por el estrés, por el famoso síndrome de burnout, síndrome del quemado, que pueden buscarlo por ahí en internet, que aunque fue diseñado para el área laboral, se ha modificado también para aplicarlo en el sector salud, a los doctores, a las enfermeras u otros, y también se ha modificado para aplicarlo a los cuidadores, porque también sufren de este estrés. ¿Qué necesita nuestro cuidador? Pues necesita un descanso. O sea, sí o sí tiene que descansar sus 8 horas, y eso significa que alguien más tiene que estarlo relevando, porque los cuidadores que están 24/7 se agotan rápidamente. Se agotan físicamente, se agotan emocionalmente, síndrome de burnout, violencia. ¿Sale? No significa que esto sea como que una receta de cocina, ¿no? Sí o sí va a pasar. No, pero es muy probable que la violencia llegue, porque se desesperan, ¿no? Entonces ya no se fijan tanto si el agua para bañarlo estaba tibia o está caliente o está muy fría. Si la sopa que le están dando está caliente o está fría. ¿Sí? Este tipo de detallitos que parecen simples los van pasando desapercibidos y empiezan a violentar. Incluso se ha sabido de casos donde los han golpeado a los adultos mayores porque el cuidador está pasando este síndrome de burnout. Entonces, sí o sí tiene que descansar. Sí o sí tiene que hacer ejercicio físico, moverse, desplazarse. Ir a un gimnasio pues sería como lo ideal, o hacer bicicleta o algo, pero a veces con que se esté desplazando, esté caminando, le puede ayudar. Expresar las emociones, importantísimo, porque las emociones también, si no son expresadas, si nos las estamos guardando constantemente, se ha descubierto que se reflejan en síntomas físicos, o la otra en emociones que a veces no se pueden controlar y donde la más frecuente es la ira. Entonces, expresar emociones de manera correcta. Apoyo familiar. Tiene que tener un apoyo familiar, y si no es familiar, pues de otras organizaciones que le puedan estar echando la mano. Si nada más son dos personas y quienes vivían en el domicilio, por ejemplo, y no tienen familia y uno está al cuidado del otro, pues bueno, que tenga esas redes de apoyo, ya sea de los vecinos, hasta para llevarle un platito de comida, ayudarle a hacer el aseo. Si es de alguna institución, pues que pueda proporcionarle a alguna enfermera que la cubra unas horas para que pueda descansar. ¿Sí me explico? Apoyo familiar, pero puede ser apoyo de otros lugares. Información y orientación. Todo el tiempo nuestro cuidador debe estar informado y orientado sobre la situación que tiene su paciente, y también sobre las etapas que va a ir viviendo, ya sea su propio duelo anticipado o ya sea el desgaste que va a ir teniendo, para que lo pueda identificar rápidamente y pida ayuda. ¿Sí? Continuar obviamente con sus proyectos de vida. Que vaya, a veces no hay tiempo para estarlos haciendo, pero sí que se vaya visualizando también en que los proyectos deben de continuar. Si no, eso genera
más estrés en la persona. Es como si le cortara su vida. Solamente estoy para el enfermo y una vez que el enfermo no esté, ¿ahora qué hago? Porque no tiene ningún proyecto de vida, ningún plan. La recreación y el ocio, importante, ya salir a tomarse un cafecito, mínimo salirse a la calle y platicar con las amigas un ratito. Aquí en los Altos de Jalisco se acostumbra que salen a las banquetas y se echan una platicadita. Bueno, recreación y ocio. Si puede hacer otras actividades más complejas, pues qué mejor. Y si no, pues bueno, echamos manos de las que tengamos más cerca. Atención psicológica, muy importante, porque la carga y el estrés que va a estar teniendo debe de estarlo sacando constantemente y el psicólogo o el tanatólogo le va a estar enseñando estrategias para irse liberando de toda esa carga y de todo ese estrés que va a ir teniendo. Y pues ayuda económica, por supuesto. Una sola persona estar atendiendo a su enfermo y que no puede salir a trabajar necesitará muchísima ayuda económica, ya sea que se la proporcionen los familiares o ya sea que de alguna institución reciba el apoyo, porque si no, más estrés todavía para la persona, para el cuidador primario más que nada. Algunos aspectos que pasan en cuidadores, en el caso de los esposos, que son quienes fungen como cuidador, pues viene un cambio de rol. Si seguimos en el ejemplo, ¿no?, de que eran dos personas, un matrimonio, y la esposa enferma, ahora el cuidador tiene que quedarse, el cuidador será el esposo y tiene que hacerse cargo de otras cosas que antes no hacía, que en su rol no estaban. Tal vez su rol era nada más ser el proveedor, pero ahora tiene que ser quien se encargue del aseo de la casa. Entonces va a venir una modificación de rol y hay que estar trabajando ahí con la persona. Se van a modificar sus planes a futuro, por supuesto. Algunas enfermedades se van anticipando, pero muchas otras no. Muchas otras simplemente llegan así de sopetón y ahora tienes que modificar todos tus planes a futuro que había. Y obviamente las relaciones interpersonales también se van modificando. A veces, algunas veces es el aislamiento donde más se refleja. En el caso de los hijos o hijas que están fungiendo como cuidadores, pues la inversión de los roles también, porque ahora ya son como que se ha visto que llegan a tener como este mando, control sobre mamá y sobre papá, como si adquirieran otro rol. Incluso si antes nada más eran esposas, pero ahora están cuidando, entonces ahora ya cambió su rol totalmente, o a veces se vuelven hasta líderes de los propios hermanos, porque es el cuidador primario y es quien está dirigiendo a todos los demás, ¿sale? Que no sea un cambio de rol negativo, o sea, llegar a abrogar, ¿no? Esta palabra que utilizan sistémicos, que es tomar el papel de la otra persona, o sea, no vas a ocupar el lugar que ocupaba antes tu padre, que ocupaba antes tu madre, o sea, no, sino que simplemente tomas ese rol, aunque no te corresponde, y es temporal, momentáneo. También que no se vuelva patológico, ya me quiero quedar con el rol y quiero mandar a todo mundo. O sea, no, por eso tiene que haber una intervención psicológica o tanatológica para orientar a la persona. También se van modificando sus planes a futuro y también hay un reajuste en la vida social. Y pues, por supuesto y por, ¿cómo decirlo?, por obvias razones, ¿no? También va a haber un reajuste en la vida social y laboral de la persona o de los hijos que están cuidando. En el caso de mujeres, como ya miramos en las cifras, pues son quienes más acompañan, las hijas. Su pareja es quien trabaja y quien a veces se hace cargo de la propia familia nuclear, mientras que ellas van a hacer este rol de cuidadores. Y obviamente, pues, el reajuste laboral. Si trabajaba, pues ahora tendrá que mirarse la necesidad de a veces dejar hasta su trabajo. Y pues por otro lado, si hablamos de los padres cuando se convierten en cuidadores, hay una modificación de los planes a futuro, una revaloración de las relaciones interpersonales y obviamente el reajuste de la vida social y a veces hasta laboral. Factores que hay que tomar en cuenta, pues la situación, la temporalidad, la duración de los años y que la demanda irá
en crecimiento por parte del cuidador. Lo irán demandando más o irán demandando más cuidados. Entonces el cuidador tiene que hacer ese reajuste, ya sea que pida más apoyo o que vaya ajustándose a las necesidades de la persona que tiene enferma. Esto también les va a ir provocando unas fases al cuidador que tiene que ir manejando y trabajando. La primera que se ha detectado se le llama negación. Ojo, son parecidas a las fases del duelo, pero esto es exclusivo en el cuidador. En la primera es una negación. La persona niega la evidencia que tiene sobre la enfermedad o las enfermedades que estén. Y le puede pasar al cuidador primario y le puede pasar también a la familia. Evitan hablar del deterioro que está llevando su familiar y de la incapacidad, obviamente, del enfermo que está teniendo. Es una primera fase. Se evita, se esconde. Muy poquitas familias lo hacen, lo hablan y lo van sanando. Después vendrá la búsqueda de la información, donde la información es sobre la enfermedad que tiene su cuidador y las consecuencias que va a tener, las consecuencias y las secuelas. También se va a ir informando sobre los medios de ayuda y las oportunidades que deben de tener o que pueden tener para la, diría mejoría, pero en realidad es como para que tenga una mejor calidad de vida. Y obviamente otra de las más importantes, que es la búsqueda de la medicina alternativa. Algunas de ellas lastimosamente son erróneas, donde las medicinas alternativas son remedios que en realidad no le van a servir de nada y que perjudican el estado de salud del enfermo. Pero será otra fase que vendrá, ¿no? El buscar, buscar, buscar. Luego, ya que pasaron esta parte de la búsqueda, van reorganizándose ellos mismos y van teniendo un mayor control acerca de la situación. Obviamente ahora cuentan con la información necesaria para saber qué hacer en ciertos casos o si se le presenta algún cierto síntoma al familiar. Ahora ya tienen más control sobre eso. Los familiares, obviamente, con voluntad compartida, van también compartiendo estas responsabilidades, turnándose, o es lo que se debería de hacer, porque sí es verdad que muchos cuidadores primarios no tienen el apoyo de la familia. Eso es verdad. Se los digo, es a lo que yo he visto aquí en mi región. Y vuelvo a repetir, si ya se les había dicho en una cápsula, vuelvo a repetir, la cuestión del machismo, la cuestión de las paternidades violentas ha dado como resultado que algunos hijos no se quieran acercar a sus padres. Dicen, no, a mí me trató muy mal o tengo resentimientos con él y la verdad yo no. Te apoyo económicamente, pero no voy a presentarme al lugar y no te voy a ayudar a cuidarlo. Esas son realidades que he visto de primera mano. Y sí mandan apoyo económico, pero no es suficiente como para cubrir 8 horas de tener una enfermera ahí o un enfermero que esté cuidando. O sea, mandan como para lo básico, pues para que tenga comida él y tú, pero hasta ahí. Entonces no tienen esta responsabilidad compartida. Esa sí es una lastimosa realidad. Bueno, parte de la reorganización pues es que van disponiendo obviamente de más herramientas para afrontar la situación que tienen, tanto emocional como física, como económica, y sobre información también. Van teniendo más y se van reorganizando de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Entonces vendrá ya su cuarta fase, que es la resolución, donde ya se hacen más independientes ellos para poder manejar la situación, ellos dentro de la propia familia, el propio cuidador, sin estar necesitando de ayudas externas. Esto no significa que ya no la van a tener o que ya no la quieren, sino que ya lo pueden manejar temporalmente o en ocasiones sin la necesidad de estas
estas otras intervenciones. Ya se va dando el tiempo para realizar actividades recreativas, hasta para ver la novela, hasta para salir a platicar con las amigas. Ya se está adaptando y está haciendo sus tiempitos, salvo las personas que les digo que de manera patológica están ahí con el paciente 24/7 y no quieren hacer ninguna otra actividad. Ellos sí de plano no están teniendo esta resolución. Entonces, al no haber una resolución, pues bueno, estamos hablando de que algo está mal ahí, que se van a agotar y volvemos a lo que ya mencioné, posiblemente venga algún tipo de violencia. Bueno, siguiendo con la resolución, buscan y encuentran fuentes de apoyo emocional. La persona, la amiga, el amigo, el psicólogo, el tanatólogo, que va a hacer esta intervención emocional o este acompañamiento emocional. Cuando ya están resolucionando esta situación, cuando van en esta fase, ya el cuidador solito va y pide ayuda o va y manifiesta sus emociones de una manera más sana. ¿Sí? Los sentimientos del cuidador, las manifestaciones emocionales y sentimientos que no van a ayudar para estar acompañando son no tener este control sobre la rabia, sobre la irritabilidad, sobre una tristeza muy profunda o una culpa. Cuidador que está ahí por culpa solamente se está desgastando y va a hacer que las otras emociones, por ejemplo la ira, salgan sin control. ¿Sí? Esas no favorecen, hay que trabajarlas, sí o sí. ¿Qué les podemos recomendar entonces a los cuidadores? Primero que nada, expresa las emociones. Expresar las emociones, porque así estarás desde la libertad acompañando y no desde la obligación. Y si acompañas desde la libertad, lo haces de una manera responsable y sana. ¿Sí? Identificar, por supuesto, en qué momento de las actividades o de los cuidados que estás haciendo aparecen ciertas emociones que no son constructivas para la relación que tienes con el cuidador. Más bien del cuidador con quien recibe los cuidados. ¿En qué momento? Hay que identificarlas. ¿Sí? Como ejemplo diría, una persona que muestra ira es cuando le va a dar de comer porque mamá o papá dicen, a mí este tipo de comida no más nada, a mí tráeme unos chilaquiles con mucho chile, pero le hacen daño, a mí tráigame esto. Entonces empieza la discusión y es cuando viene la emoción, ¿no? Viene la ira. Pues hay que identificar en qué momentos para buscarle soluciones. ¿Saben qué? Red de apoyo, yo puedo hacer todo lo demás, menos darle de comer, porque ahí es donde tenemos pique y mi emoción sale y a veces no la puedo manejar. Por eso la importancia de identificar, ¿no? Aprender obviamente a identificar el momento adecuado para expresarlas, por supuesto que sí, y particularmente todas aquellas que les digo son negativas. Bueno, no negativas, las emociones no son ni buenas ni malas. Las hemos catalogado como malas porque así nos han ido acostumbrando, pero ni buenas ni malas. Más bien las que estén muy relacionadas con cuestiones de ira. ¿Sale? Esas, hay que aprender a identificarlas para poder manejarlas. Y hay que hacer también, o se le recomienda establecer esa red de apoyo emocional con profesionales o grupos de ayuda, o sea, personas que tienen pacientes en situaciones similares, con familiares, con amigos, obviamente pues para favorecer la expresión de las emociones. Y establecerle ejercicios de relajación que le permitan mantener un adecuado equilibrio emocional, si es que la persona puede. Porque si no se manejan las emociones, recuerden, viene síndrome de burnout. El síndrome de burnout es este desgaste físico y emocional. Por ahí si se meten en internet hasta lo pueden contestar, porque hay varios que son libres. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar sobre el cuidador, la cuidadora, como quieran llamarle, y su salud mental,
es que va a venir un desgaste emocional, un desgaste físico, que es esta pérdida de energía constante, consecuencia obviamente por estar al cuidado de la persona. Ya les dije, mental y físico. ¿Dónde se presenta más? Alteración en las horas de sueño. O quieren dormir mucho o de plano no les está dando sueño. Nomás como ejemplito, ¿sale? La irritabilidad, por supuesto, con las personas cercanas o con la propia persona que tienen al cuidado. A veces con quien tienen al cuidado no lo expresan, pero sí con quienes están alrededor empiezan a discutir, a sentirse enojados, molestos, que porque no cooperan, que porque no es equitativo. Entonces, el cuidador pues va sintiendo que no tiene el tiempo suficiente para realizar sus propias actividades como persona, ya que su tiempo pues obviamente está alrededor de la persona bajo su cuidado. Otra de las cosas importantes es que le va a llegar una desesperación incontrolable y continuamente va a estar pensando que en el estado en el que se encuentra la persona, y, o sea, su enfermo, y en el estado en que se encuentra ella, y pues se siente impotente. Sobre todo hay una impotencia que se ve mucho, que es el no poder sanar de forma correcta al enfermo. Ya les dije, muchas veces el enfermo terminal ya no, por eso es terminal, porque ya no va a sanar. Y hay que hacerles entender esta parte, que no hay una sanación, sino que tiene que acompañar y paliar. Ese es lo que va a estar haciendo, ¿sale? Y obviamente pues va descuidando su vida personal, sintiendo ansiedad de no poder controlar también la situación que está viviendo, ¿sí? Otras estrategias para el cuidador. Obviamente pues dividir los cuidados y actividades que está teniendo con la persona enferma y que todos los miembros de la familia participen de una o de otra manera para aligerarle la chamba, en la medida de lo posible. Sigo repitiendo, habrá situaciones en las que de plano no se cuente con nadie, pero sí puede haber la oportunidad de que instituciones le entren al quite y puedan aligerarle la carga, ya sea con recursos económicos, con personas especialistas de la salud que puedan ir y ayudarle, actividades de la propia casa, qué sé yo, ¿no? Organizar horarios y actividades, por supuesto, eso para no descuidar las áreas personales. Lo puede realizar obviamente a través de una agenda o alertas por el celular, ¿no? Poner, ¿saben qué? Ahora te toca a ti hacer esta actividad, ahora te va a tocar a ti hacer esta otra actividad. Hay personas que son muy disponibles, ¿sí? Hermano, hermana, ¿qué necesitas que haga? Ah, pues ayúdame con los trastes, ayúdame con esto, va. Hay personas que tienen iniciativa, llegan, miran que la casa está sucia, el cuidador está ya atendiendo al enfermo y ellos se ponen solitos, ¿no? Órale, trastes, lavar baño, lavar ropa, ¿sale? Lo que necesite. O solitos llegan y, hermano, hermana, ¿sabes qué? Vete, tómate un descanso, yo me voy a quedar de tales horas a tales horas que tengo tiempo. Tienen iniciativa. Hay otros que no, que son sumamente pasivos. Hay que decirles, ¿sí? ¿Sabes qué? El día de hoy me vas a ayudar a hacer esto a tales horas. El día de hoy te quedas de tales horas a tales horas. Porque son pasivos, ellos se manejan así. Y cuando les preguntas, ¿y por qué no hiciste? Pues es que nunca me dijeron y yo no sabía. ¿Sabes? Hay que enseñarles también al cuidador primario el tipo de personalidad para que pueda ir tomando estas decisiones o pueda ir manejando a la familia. ¿Sale? Realizar obviamente sus actividades de ocio. O sea, que se distraiga, que salga, que se ponga a dibujar, que se ponga a ver YouTube, a ver videos, que salga a caminar, a correr con los amigos, amigas, jugar fútbol, no sé. De verdad, es una estrategia para que no se le sature de estrés. Y pues evitar tomar medicamentos no recetados por un médico, porque como va a estar a veces al cuidado del enfermo y está teniendo síntomas, a veces empieza a automedicar para poder llevar la carga. No. Nada, estrategia, no tomar medicamentos no recetados. Y si se siente mal, acudir a un profesional, ¿sí? Realizar actividades físicas, obviamente, pues se propone que al mínimo unos 30 minutos al día. Correr, caminar, hacer ejercicio allí en casa si no puedes salir del domicilio, ir a algún gimnasio, hacer bicicleta, etc. ¿Sabes?
Acudir con profesionales de la salud mental también es muy recomendable, tanatólogo o psicólogo, para que pueda hacer el acompañamiento, o incluso grupos de ayuda, como ya les mencioné, de estas personas que tienen enfermos con el mismo padecimiento y que pueda ser una red de apoyo, ¿no?, en esta cuestión profesional. Bueno, van a estar guiados por un profesional. Otra de las cuestiones que tendríamos que ver, pues la calidad de vida en el cuidador primario, y se ha ido desarrollando obviamente como un constructo integrador que comprende todas las áreas de la vida y que engloba diversas dimensiones, obviamente tanto objetivas como subjetivas, y se basa fundamentalmente en la percepción del individuo y de cómo refleja su calidad de vida o cómo la va experimentando. ¿Sale? Dice por ahí la OMS acerca de este concepto de calidad de vida. Dice: la calidad de vida es la percepción de un individuo que tiene de su lugar de existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Otro que les leería es, el cuidador es, en cuestión de calidad de vida, es la valoración subjetiva que hacen los cuidadores de los diferentes aspectos de su vida y que se relacionan en el momento de su evaluación directa o indirectamente con un proceso de atención a su familiar enfermo. Y por último, pues obviamente escalas de valoración, pues existen varias, entre ellas está la SVS, que es un instrumento para evaluar la calidad de vida del cuidador primario. Se desarrolló principalmente para personas que están cuidando a personas con cáncer. Este instrumento pues obviamente tiene 13 preguntitas y con respuestas que son afirmativas. Si ustedes se van a aplicar un test, por favor, si es en el Google, les va a dar la respuesta luego. Pero si va a ser uno que ustedes tienen que escribir, por favor que se los haga un profesional, ¿no? Un psicólogo de preferencia, porque él tiene las facultades para saber interpretarlo. No solamente va a tomar su resultado, sino que va a tomar más aspectos incluso le va a hacer una entrevista para valorar qué tanto estrés está teniendo, ¿no? O qué calidad de vida está teniendo. Otros más sencillos que se pueden hacer, pues es pedirle a nuestro usuario, o si usted es el usuario, usted va a hacer lo siguiente: va a enlistar los problemas que enfrenta día a día al hacerse cargo de su familiar enfermo, del 1 al 10. Y una vez que tenga esos problemas, irle buscando como la solución. ¿Qué es lo que puedo hacer para ir resolviendo cada uno de ellos? Busco ayuda, busco ayuda en red de apoyo, busco ayuda para mí mismo o lo que vaya necesitando. Entonces, esto que ustedes estuvieron escribiendo, pues van a tomar los 5 más graves y van a ir buscándole las posibles soluciones para así quitarse esa carga que están llevando. Estos serían como las recomendaciones en la cuestión del cuidador. Igual hay más información que me gustaría llevarles, pero posiblemente se las haga en otra cápsula. Por ahorita creo que esta les va a ayudar y les va a funcionar. Esto es hablando de cuidados paliativos. En concretito, esto se trató sobre el cuidador, las recomendaciones, las estrategias o todo lo que está englobando al cuidador primario. Espero que les sirva. Muchísimas gracias por continuar conmigo y pues esperen la siguiente cápsula. Nos vemos. Hasta la próxima.